Buenas tardes, buenos días todavía, perdón. Muy buenos días tengan todos, compañeras y compañeros legisladores, público presente, personal administrativo, asesores, medios de comunicación y las personas que nos escuchen y nos vean a través de las diferentes plataformas y medios de difusión. Con el permiso de nuestra presidenta de la mesa directiva y de la mesa, procedo a exponerles esta iniciativa que pongo a consideración de la Asamblea. Iniciativa que reforma el párrafo primero del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, de conformidad con la siguiente exposición de motivos. En el párrafo tercero del artículo 14 de la Constitución Federal, literalmente se señala lo siguiente: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Esta redacción ha sido motivo de interpretación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especialmente ha dado lugar a establecer el alcance del principio de legalidad aplicado al derecho penal. En el mes de julio del año 2014 se estableció por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la siguiente jurisprudencia, y la menciono en sus partes principales. La jurisprudencia se titula Principio de legalidad penal en su vertiente de taxatividad, análisis del contexto en el cual se desenvuelven las normas penales, así como de sus posibles destinatarios. El artículo 14, sigo citando la jurisprudencia correspondiente, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra el derecho fundamental de exacta aplicación de la ley en materia penal al establecer que en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Al legislador le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochada. La descripción típica no debe ser de tal manera vaga, imprecisa, abierta o amplia, al grado de permitir la arbitrariedad en su aplicación. La legislación debe ser precisa para quienes potencialmente pueden verse sujetos a ella. Le es exigible al legislador, a nosotros, le es exigible la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable. La lectura de esta jurisprudencia claramente establece, compañeras y compañeros, los límites que tiene la ley en materia penal, alcanzando incluso a nuestro quehacer como legisladores, con lo anteriormente expresado y que vuelvo a repetir, pues no está de más. A quien le es exigible, a los legisladores, repito, a nosotros, la emisión de normas claras, precisas y exactas respecto de la conducta reprochable. En este mismo sentido, el académico e investigador doctor Miguel Carbonell, en su artículo titulado El principio de legalidad en materia penal, distingue tres aspectos en los que se concreta el principio de legalidad en materia penal, que son los siguientes. Primero, la reserva de ley en materia penal. Segundo, el principio de taxatividad penal. Y tercero, último, la prohibición de analogía. La prohibición de analogía. Siguiendo al autor citado, Miguel Carbonell, puede señalarse respectivamente lo siguiente de estos aspectos. Primero, la reserva de ley es entendida como la decisión del legislador de que sea una ley en sentido formal la que regule una materia concreta del ordenamiento jurídico, quedando prohibidas fuentes subordinadas a la ley o sublegislativas. Segundo, el principio de taxatividad
consiste en que los textos que tengan normas sancionadoras describen claramente la conducta que están regulando, y las sanciones penales que serían aplicables. Tengo buena vista, pero no tanto. Permítanme un momentito. Tercero y último, la prohibición de analogía en materia penal impone al juzgador a no poder acudir a métodos hermenéuticos como la analogía y la mayoría de razón para imponer una sanción penal. Para explicar más claramente la analogía, el doctor Miguel Carbonell cita a Ricardo Guastini, quien explica que la analogía jurídica es la aplicación de una norma a un supuesto de hecho no previsto por ella, pero semejante al previsto por la misma. O sea, sí pero no, o no pero sí. Es así que al analizarse el artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, que a la letra indica lo siguiente, el artículo 221 que se pretende reformar dice lo siguiente: a quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio, concubinato o análoga, y esta es la palabra clave, o análoga, contra los hijos del cónyuge, pareja, pupilos o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o custodia de uno u otro, se impondrá de 1 a 6 años de prisión. Se tiene evidente en este tipo penal una clara violación al principio de legalidad, tanto en su vertiente de taxatividad como de prohibición de aplicación por analogía en materia penal. Es muy claro que violan el principio de taxatividad penal todas las disposiciones legislativas que sancionen penalmente una conducta vagamente descrita, como en este caso resulta la pretensión de aplicar una sanción a relaciones análogas, que evidentemente implica una inexactitud en la descripción del tipo penal de violencia familiar. En esta porción normativa con la que se pretende resulte ser aplicable a situaciones análogas. Por lo anterior, se estima necesario, compañeras y compañeros diputados, diputadas, reformar el Código Penal del Estado de Guanajuato en lo que respecta al párrafo primero del artículo 221. A efecto de satisfacer lo establecido en el artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, por lo que hace a impacto jurídico, se reforma el párrafo primero del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato, suprimiendo, quitando la palabra análoga de su redacción, por ser contraria al principio de legalidad que en materia penal es aplicable. Impacto administrativo. Dada la naturaleza de la presente iniciativa, no existe impacto administrativo alguno. Impacto presupuestario tampoco existe. Impacto social. Se da certeza al tipo penal de violencia familiar en cuanto a las relaciones personales a que resulta aplicable. Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito someter a consideración este pleno para su aprobación el siguiente decreto. Artículo único. Se reforma el párrafo primero del artículo 221 del Código Penal del Estado de Guanajuato para quedar como sigue. Artículo 221. A quien ejerza violencia física o moral contra una persona con la que tenga relación de parentesco, matrimonio o concubinato, contra los hijos del cónyuge o pareja, pupilos o incapaces que se hallen sujetos a la tutela o custodia de uno u otro, se le impondrá de 1 a 6 años de prisión. Artículo transitorio único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.